Experiencia creativa grado 10º a 11, conociendo los circuitos con ayuda de realidad aumentada. Contexto. En un mundo digital impulsado por el control que el ser humano le ha dado a la energía eléctrica, hoy en día se encuentra una gran variedad de dispositivos eléctricos y electrónicos al servicio de innumerables tareas cotidianas. Es de vital importancia conocer el funcionamiento del multímetro como instrumento que permite realizar un diagnóstico rápido del estado de un equipo. En varias ocasiones, en los hogares domésticos surgen problemas relacionados con electricidad e incluso en los vehículos de transporte, que podrían ser diagnosticados sin la necesidad de ser profesionales en este campo, tan solo teniendo conocimientos básicos de las magnitudes eléctricas como el voltaje, la corriente y la resistencia, y conocer cómo funciona un multímetro básico. Se propone entonces una experiencia que capacite a la población de estudiantes en el manejo adecuado de este dispositivo, en el conocimiento de los elementos básicos de un circuito. Metas de aprendizaje STEM. El aprendizaje STEM comprende 4 categorías principales, las cuales se abordarán de la siguiente manera con relación a esta experiencia creativa. Ciencias. Relacionar voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para todo el sistema. Matemáticas. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Ingeniería. Interpretar y representar ideas sobre diseños, innovaciones o protocolos de experimentos mediante el uso de registros, textos, diagramas, figuras, planos constructivos, maquetas, modelos y prototipos, empleando para ello, cuando sea posible, herramientas informáticas. Tecnología. Seleccionar y utilizar, según los requerimientos, instrumentos tecnológicos para medir, interpretar y analizar los resultados y estimar el error en estas medidas. Competencias del siglo XXI. Solucionar problemas del entorno real utilizando conocimiento técnico y científico. Ser creativo para identificar problemáticas y brindar soluciones a las mismas. Trabajar en equipos para cumplir los objetivos planteados en su proyecto y expresar ideas técnicas de forma oral. Recursos necesarios: 4 baterías AA, un portabaterías, 2 LEDs, resistencias de 300 ohmios, 100 kiloohmios y 2.6 kiloohmios, un capacitor, un multímetro, una protoboard y cables. Sobre el circuito. Bueno, para esta experiencia creativa propia, la parte física es más que todo, pues, adelantar mediciones de voltaje y de corriente y de resistencia, así que se le va a enseñar en esta práctica, pues, adelantar ese proceso. Yo aquí tengo muchas resistencias de varios tipos, voy a sacar aquí otras, por ejemplo, esta de 100K, de 100 kiloohmios, lo voy a colocar aquí. Espera un segundito, aquí vamos a medirla, como para variar. Tengo aquí una de 2, creo que es de 2 algo, 2 algo de acá, más o menos. Listo, entonces como medimos resistencia. Tenemos que agarrar el multímetro y tenemos que ubicarlo en la sección de donde está ohmios. ¿Listo? Asegurémonos de colocarla en un valor de resistencia un poquito más alto que la que vamos a medir. En este caso, si voy a medir, por ejemplo, 100K, pues tendría que ponerla en 200. Si voy a medir 2,2, pues lo tendría que poner en 20, ¿listo? Entonces vamos, por ejemplo, con la de 20. Pongamos 20 para medir la de 2 algo. Entonces vamos a mirar acá. La colocamos en ambos extremos y miren que ahí tenemos 2,67 kiloohmios. ¿Listo? Vamos a pedir ahora la de 100K, a ver cuánto tiene. Tenemos 99.3 kiloohmios. Regularmente se aproxima mucho, pero nunca llega al valor. ¿Listo? Entonces, si medimos esta es como de 320 ohmios, más o menos. Vamos a mirar. 330. Miren, 25 ohmios. Y así medimos resistencia. Tenemos que asegurarnos de que por el circuito no esté circulando corriente, ¿vale? Entonces ahora sí, vamos a hacer circular corriente para medir. Entonces fíjense que tenemos un circuito en paralelo. Por aquí entra el voltaje, la corriente, como todo esto tiene continuidad aquí. Vamos a quitar y les muestro el tema de continuidad. Fíjense que aquí en esta perillita ponemos continuidad. Si hay continuidad, esto suena. Entonces fíjense que este tiene que tener continuidad con esto, porque se supone que en toda esta placa horizontal hay, estos punticos horizontales, hay una placa y hace que haya continuidad entre estos elementos. Lo mismo aquí, entre estos dos elementos también debe haber continuidad. Miren que hay continuidad. De igual manera, aquí estos se acuerdan que la continuidad es vertical, entonces debería haber continuidad entre la resistencia y el LED, miren, entre aquí y aquí.
y ahí la resistencia. Entonces, ahora sí, entonces lo que les explicaba, el voltaje entra el voltaje aquí, la corriente llega a este punto y se divide para acá y se viene también para este circuito acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el voltaje. ¿Listo? Vamos a mirar cómo se mide el voltaje. Entonces coloquemos, ahí ya están alumbrando nuestros LEDs. Vamos a colocarlo, por supuesto, en voltaje. ¿Listo? 20, porque pues el voltaje que le estamos metiendo es como 4.8. Listo, entonces vamos a medir los extremos. Si yo mido los extremos, pues es como si yo estuviese midiendo lo que le está entrando. Miren, 5.07 voltios, ¿cierto? Porque es como si yo estuviera midiendo de aquí a aquí, la misma batería, ¿vieron? Entonces, pero recuerdan que el voltaje se divide en los elementos, entonces esos 5 voltios van a ver, aquí también van a ver los 5 voltios en paralelo y aquí también van a ver 5 voltios, porque está en paralelo. ¿Listo? Esperen, digo que no me está cogiendo. Listo, miren, 5 voltios y los 5 voltios. Entonces, esos 5 voltios se van a distribuir un voltaje para este y otro voltaje para este. Entonces, vamos a ver qué voltaje debe tener casi 2 esto. Miren, 1.97, 1.98. Y miremos cuánto tiene este. 3.07. ¿Sí? Entonces, casi que completamos los 5 que están entrando. Lo mismo aquí vamos a mirar. Se va a distribuir una partecita para acá, 307. Miren que el mismo voltaje que tenía esta resistencia acá. 307, 308 y aquí este tiene 1.98, igual que el mismo valor que tenía aquí, que regularmente los LEDs pues necesitan casi que 2 voltios, ¿no? Entonces así se medía el voltaje. Entonces simplemente colocamos en las dos puntas del elemento que queremos revisar, ¿no? El voltaje. Ahora, ¿la corriente cómo funciona? La corriente implica que se abra el circuito. Entonces voy a poner el voltaje aquí, porque tengo que abrir el circuito. Voy a medir la corriente que va a entrar a todo el circuito. La inicial, porque recuerden que la corriente primero llega aquí, y se divide un pedazo por acá y otra se va por acá. Entonces vamos a mirar la general, entonces desde el inicio. Pero bueno, aquí no tengo cable para poder poner y medirla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo regularmente hago esto, coloco un cablecito de resistencia por aquí paradita, para poder, como esto está haciendo continuidad con este pin de acá, pues entonces ya voy a poder medir la corriente. Pero entonces, vamos a pasarla. Yo creo que no supera los 20, los 200, pongámosle. Y vamos a medir. Entonces vamos a mirar. Entonces miren que tenemos 18.7 miliamperios. 18.6. Más o menos, 18.6 miliamperios. Toca abrir el circuito, ¿no? Porque básicamente, ¿qué pasa? La corriente entra por aquí, ¿cierto? Por el cable rojo. Entra por el cable rojo, entra al multímetro y vuelve a salir por el cable negro. Y el cable negro, pues, pasa al LED y sigue circulando normal. Entonces ahora vamos a volver a colocar donde estaba. Quedamos en que era, perdón, ¿cuánto? Vamos a mirar. 18.6. Vamos a anotar ese valor. Un momento. Vamos aquí a poner. Tenemos que la corriente total es 18.6. ¿Listo? Miliamperios. Ahí está. Listo. Ya tenemos la primera anotación. Entonces ahora vamos a volver a colocar el circuito normalito como estaba. Vamos a volver aquí que se me había cerrado. Y lo vamos a abrir para mirar cuál es la corriente que circula por este lado de acá y luego miramos cuál circula por acá. Debería ser la misma, casi que la misma. Es decir, mitad de 18 serían como 9 alguito por aquí y 9 alguito por acá, ¿no? Porque se distribuye igual porque tienen la misma resistencia, estamos utilizando los mismos elementos. Entonces vamos a mirar. Aquí y aquí. Vamos un momentico, miren. 9.3, 9.4, ¿sí ven? 9.3, 9.4. Vamos a volverlo a conectar como está. Entonces fíjense que aquí en la primera fueron 9.3 miliamperios. Y vamos a abrir también este, ¿cierto? Miren, entonces así medimos la parte de la corriente para saber cuánto circula. Vamos a mirar aquí. Aquí tenemos 9.3, 9.4, 9.3. Entonces fíjense que tenemos como 9.3 más o menos.
y 9.3 y 9.3, ¿cuánto es? Pues nos dan los 18.6 que teníamos en la general, ¿no? Porque recordemos que en la general, permítanme, volvemos a conectar esto correctamente. De aquí sale la corriente, pero ya se divide aquí y para acá. Entonces, les quería era demostrar esa cuestión. Hay otros elementos involucrados que ya voy a mostrar. Voy a pausar aquí el video y ya retomo mientras desconecto esto y vuelvo a conectar. Bueno, aquí tenemos el otro montaje que indicaba. Entonces, aquí vamos a tener un capacitor. Entonces, ¿qué es lo interesante del capacitor? Que él se carga, ¿sí? Entonces, cuando yo desconecte y le quite la alimentación, él va a quedar con un voltaje, pero en la medida que pasa el tiempo, va a irse descargando. Entonces, van a ver cómo, por ejemplo, el LED, cuando desconecte, voy a desconectar la tierra y van a ver cómo el LED también se va apagando en la medida del descargue del capacitor, ¿no? Miren, ¿sí vieron? No se apagó de inmediato, sino fue gradualmente. Cosa que no iría a pasar a menos que... Espera un segundito. Aquí está, es que no quiero meter, listo. Miren que qué pasa si yo desconecto el capacitor, pues ya no tengo lo del descargue. ¿Vieron que se apaga de una? Diferente a cuando yo pues tengo aquí mi capacitor y él conserva algo de voltaje y como estos dos están en paralelos, pues el capacitor le pasa parcialmente el voltaje que vaya teniendo en la medida que se va descargando y por eso es que inicialmente le alumbra muy bien y se va apagando porque pues ya cuando en la medida que se descarga pues ya no tiene el voltaje suficiente para hacerlo prender. ¿Listo? Y pues esta sería toda la práctica relacionada con esta experiencia creativa. Era más que todo para conocer cómo se adelantaba el uso del multímetro para hacer medidas de voltaje, corriente y resistencia, así como también para temas de continuidad y conocer algunos elementos nuevos como por ejemplo el capacitor. Llegamos al final. Ahora es momento de que tú montes la experiencia. El éxito depende de las ganas que le pongas y de que seas muy juicioso siguiendo instrucciones.